Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Si disfrutas nuestro contenido, considera suscribirte y te prometemos seguir trayéndote videos interesantes e iluminadores. Hoy nos adentramos en un tema crucial y profundamente relevante: los 7 pecados sexuales más terribles en la Biblia. La palabra de Dios nos proporciona una guía clara sobre cómo vivir una vida santa y pura. A través de este video exploraremos algunos de los pecados sexuales más serios condenados en las Escrituras. Desde la lujuria hasta la fornicación, examinaremos cada uno de estos pecados a la luz de las enseñanzas bíblicas, buscando entender su impacto en nuestras vidas y cómo podemos evitar caer en ellos. Empecemos. Nuestro objetivo principal es reflexionar sobre estos pecados sexuales a la luz de la verdad bíblica y comprender la importancia de buscar la liberación en Cristo. A través de este análisis, queremos iluminar las devastadoras consecuencias de estos pecados en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios y los demás. Además, deseamos ofrecer esperanza y aliento a quienes luchan con la tentación y el pecado sexual, recordándoles que en Cristo hay perdón, gracia, restauración y libertad. Este video no tiene como objetivo juzgar o condenar, sino ofrecer una oportunidad de reflexión personal y crecimiento espiritual. Nuestra oración es que al final de este video, cada espectador sienta el llamado a buscar pureza y santidad en Cristo, confiando en su poder para transformar nuestras vidas y guiarnos hacia un camino de libertad y plenitud en Él. El primer pecado sexual es la homosexualidad. Para abordar el tema de la homosexualidad desde una perspectiva cristiana, es importante considerar varios factores, incluyendo referencias bíblicas relevantes y el llamado a buscar la liberación en Jesús. El término homosexualidad se refiere a la práctica de mantener relaciones sexuales o sentir atracción hacia personas del mismo sexo. Desde una perspectiva cristiana conservadora, se considera un pecado debido a las enseñanzas bíblicas que condenan esta práctica. Para muchas denominaciones cristianas, la homosexualidad se percibe como una desviación del diseño de Dios para la sexualidad humana, establecido en el relato de la creación en Génesis y reforzado en otros pasajes bíblicos. Estos pasajes condenan la práctica de la homosexualidad y la incluyen en listas de comportamientos pecaminosos. Algunos de los pasajes más citados incluyen los siguientes: Levítico 18:22, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Este versículo establece claramente que la práctica de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo se considera una abominación ante Dios. Esta ley moral fue dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel como parte de la ley del Antiguo Testamento. Romanos 1:26-27 dice lo siguiente: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En este pasaje, el apóstol Pablo explica cómo la humanidad se apartó de Dios y cayó en la idolatría y la inmoralidad. El versículo destaca cómo el abandono del diseño natural de la sexualidad humana y el entregarse a la lujuria
llevó a prácticas sexuales contrarias a la voluntad de Dios, incluida la homosexualidad. También indica que esta desviación de la sexualidad natural trae consigo consecuencias y juicio divino. De manera similar, 1 Corintios 6, 9, 10 dice lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. En este pasaje, Pablo enumera una serie de pecados que son incompatibles con la vida en el reino de Dios. Entre ellos, menciona específicamente a los inmorales sexuales y a los que practican la homosexualidad, lo cual se entiende como una condena a la práctica homosexual. Este pasaje enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con los estándares morales establecidos por Dios para aquellos que desean ser herederos del reino celestial. Estos pasajes, entre otros, son utilizados por muchos cristianos para apoyar la idea de que la homosexualidad es contraria a la voluntad de Dios y constituye un pecado. Para los cristianos que experimentan atracción hacia personas del mismo sexo o luchan con la homosexualidad, la fe en Jesús representa una fuente de esperanza y liberación. Se cree que Jesucristo ofrece perdón, redención y transformación a todos los que acuden a Él en fe. Muchas personas que han dejado atrás la homosexualidad testifican sobre cómo encontraron sanación y plenitud en su relación con Jesús. Buscar la liberación en Jesús implica un compromiso con la transformación espiritual y emocional, así como con la comunidad cristiana que brinda apoyo, amor y comprensión en el camino hacia la libertad. A través de la oración, el estudio de las Escrituras, el consejo pastoral y la comunión cristiana, se busca fortalecer a las personas que luchan con la homosexualidad y ayudarlas a vivir de acuerdo con los principios bíblicos y el plan de Dios para sus vidas. El segundo pecado sexual es la sensualidad. La sensualidad se refiere a una inclinación excesiva hacia el placer sensorial, especialmente en lo que respecta al deseo sexual. Involucra una obsesión o indulgencia excesiva en los impulsos físicos y emocionales por encima del autocontrol y la moderación. La sensualidad puede manifestarse de varias formas, como provocación sexual, exhibicionismo, promiscuidad y el consumo excesivo de entretenimiento sexualizado. La sensualidad se caracteriza por un enfoque desordenado y desequilibrado en satisfacer los deseos carnales, lo que puede llevar a comportamientos inmorales y destructivos. En contraste, vestirse modestamente es esencial para reflejar un corazón y una mente centrados en la pureza y la santidad. La vestimenta modesta no solo protege la pureza personal, sino que también muestra respeto por la dignidad de cada persona como hijo de Dios. La Biblia nos exhorta a vestirnos con modestia y decencia, evitando prendas que puedan incitar a la tentación sexual o provocar deseos impuros en los demás. 1 Timoteo 2, 9, 10 en la Biblia. Reina Valera 1960 dice lo siguiente: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este pasaje instruye a las mujeres sobre cómo deben vestirse y comportarse en la iglesia. Enfatiza la importancia de la modestia y la discreción en la vestimenta, así como la prioridad de las buenas obras
sobre la ostentación externa. La enseñanza nos recuerda que la verdadera belleza y la verdadera piedad no se encuentran en la apariencia externa, sino en el corazón y la conducta de una persona. Asimismo, Romanos 13:14 relata lo siguiente: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo enfatiza la importancia de revestirnos espiritualmente con la naturaleza y los atributos de Jesucristo. Nos enseña a vivir de acuerdo con los valores y principios de Cristo y a evitar los deseos carnales y las tentaciones. Al revestirnos del Señor Jesucristo, buscamos reflejar su carácter y amor en nuestras vidas y alejarnos de las obras de la carne que nos apartan de Dios. Ambos pasajes nos exhortan a despojarnos de los deseos y las obras de la carne que nos separan de Dios y en su lugar buscar la santidad y la comunión con Cristo. Nos recuerdan que nuestra identidad y prioridad deben estar en Cristo, no en las pasiones y placeres terrenales. Por otro lado, la lujuria, que es el deseo o indulgencia excesiva en el placer sexual, está claramente condenada en las Escrituras. Se menciona como una de las obras de la carne y se advierte sobre sus consecuencias destructivas. La lujuria puede llevar a la separación de Dios, a la corrupción espiritual y a graves problemas en las relaciones humanas, como la ruptura familiar o la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. En Gálatas 5:19-21, el apóstol Pablo proporciona una lista de las obras de la carne, que son acciones y actitudes que surgen de nuestra naturaleza pecaminosa. El pasaje dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo presenta una dicotomía entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu en los versículos precedentes. Mientras que las obras de la carne surgen de nuestros deseos pecaminosos y egoístas, el fruto del Espíritu se manifiesta en virtudes como el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. El apóstol Pablo advierte que aquellos que practican estas obras de la carne no heredarán el reino de Dios, lo que subraya la seriedad del pecado y sus consecuencias eternas. Aunque la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo, la evidencia de la fe verdadera se encuentra en la transformación del carácter y en el rechazo de las obras de la carne. Este pasaje nos llama a vivir una vida caracterizada por el fruto del Espíritu en lugar de ceder a los deseos pecaminosos de la carne. Esto implica rechazar las prácticas pecaminosas que Pablo enumera y permitir que el Espíritu Santo nos transforme para reflejar el carácter de Cristo. Además, Jesús enseñó que el deseo sexual impuro puede ser tan serio como el acto en sí mismo, enfatizando la importancia de la pureza de corazón. Esto refuerza la idea de que la lucha contra la lujuria y la sensualidad comienza en el corazón y la mente, cultivando pensamientos y deseos puros, en lugar de ceder a inclinaciones pecaminosas. Continuando con el video, el tercer pecado sexual es el adulterio. El adulterio es un tema crucial en la ética y la moral cristiana. Su comprensión detallada puede ayudar a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y evitar caer en esta transgresión. El adulterio se refiere a la infidelidad conyugal, es decir, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien que no es tu cónyuge. En la Biblia se considera un pecado grave porque viola el pacto sagrado entre un hombre y una mujer, así
como el pacto entre ellos y Dios. El adulterio no solo implica la intimidad física, sino también la violación de la confianza, el compromiso y el respeto mutuo dentro del matrimonio. Las consecuencias del adulterio pueden ser profundamente dolorosas y devastadoras tanto para los individuos involucrados como para sus familias. Entre las consecuencias se encuentran la destrucción de la confianza y la intimidad en la relación conyugal, el dolor emocional y psicológico para el cónyuge traicionado, la ruptura de la unidad familiar, el daño a la autoestima y la reputación de las personas involucradas y posibles repercusiones legales y sociales. Además, el adulterio también tiene implicaciones espirituales. Separa a las personas de Dios y de su diseño para la fidelidad y la pureza en las relaciones humanas. Compromete la integridad espiritual y moral de los individuos, causando alienación y separación de la comunión con Dios y la comunidad de creyentes. La Biblia condena enérgicamente el adulterio y proporciona varias citas que advierten sobre sus peligros y consecuencias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el séptimo mandamiento declara: "No cometerás adulterio", Éxodo 20:14, estableciendo claramente la prohibición de esta acción. Jesús también aborda el tema en el Nuevo Testamento, enseñando que incluso mirar a alguien con deseo sexual ya es cometer adulterio en el corazón. Mateo 5:27-28. Otras citas bíblicas relevantes que condenan el adulterio incluyen Proverbios 6:32-33, que advierte sobre las consecuencias destructivas de este pecado. El pasaje dice: "El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada". Asimismo, Hebreos 13:4 enfatiza la pureza sexual y el matrimonio con las siguientes palabras: "Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios". Estas citas subrayan la seriedad del adulterio y su incompatibilidad con los valores cristianos de fidelidad, compromiso y pureza sexual. El pecado de adulterio, cometido por el rey David, es uno de los episodios más conocidos y trágicos en la historia bíblica. Muestra las devastadoras consecuencias de ceder a la tentación y apartarse de los caminos de Dios. El relato se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. En el momento de este incidente, David ya era un rey establecido y un hombre conforme al corazón de Dios, conocido por su valentía, sabiduría y liderazgo. Sin embargo, incluso los más fuertes y justos pueden caer en la tentación si no guardan diligentemente sus corazones. Durante la primavera, cuando los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén. Una tarde, desde el techo de su palacio, David vio a una mujer hermosa bañándose. Su nombre era Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus valientes guerreros. En lugar de apartar la vista y resistir la tentación, David permitió que la lujuria dominara su corazón. Envió mensajeros para llevarla a su palacio. Betsabé quedó embarazada como resultado de su unión. Al enterarse de esto, David intentó encubrir su pecado, ordenando que Urías regresara del campo de batalla y pasara tiempo con su esposa, con la esperanza de que el hijo fuera atribuido a él. Sin embargo, Urías, en un acto de lealtad y honor, se negó a disfrutar de los privilegios de la vida familiar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Ante la persistente negativa de Urías, David tomó una decisión aún más desesperada. Ordenó que Urías fuera colocado en la primera línea de batalla, donde la lucha era más feroz, con la esperanza de que muriera en combate. La estrategia funcionó. Urías fue asesinado, lo que permitió a David casarse con Betsabé y legitimar su relación. Sin embargo,
a pesar de sus esfuerzos por encubrir su pecado, Dios no lo pasó por alto. El profeta Natán confrontó a David con su pecado. El rey, con el corazón quebrantado, confesó su transgresión y se arrepintió sinceramente ante Dios. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado fueron severas y duraderas. El niño, nacido de la relación ilícita, murió, y la violencia y la discordia se apoderaron de su familia. El pecado de adulterio de David nos enseña la importancia de mantenernos vigilantes contra la tentación y rendirnos a Dios en arrepentimiento cuando caemos. También nos recuerda que ningún pecado está oculto a los ojos de Dios y que las acciones tienen consecuencias, incluso para aquellos considerados grandes y justos. El cuarto pecado sexual que la Biblia condena es la fornicación. La fornicación se refiere a la actividad sexual fuera del matrimonio. Es un término que abarca las relaciones sexuales prematrimoniales, las relaciones sexuales extramatrimoniales y cualquier forma de actividad sexual que no esté dentro del contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta práctica se considera pecaminosa en muchas tradiciones religiosas, incluida la cristiana, porque va en contra del diseño y propósito de Dios para la sexualidad humana. La fornicación puede tener varias consecuencias espirituales, tanto para los individuos como para las comunidades. A nivel personal, puede causar sentimientos de culpa, vergüenza y alejamiento de Dios. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mira Corintios 6, 18, 20, por lo que la fornicación profana este templo y daña nuestra relación con Dios. Además, puede llevar a consecuencias emocionales, físicas y sociales negativas, como enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, rupturas de relaciones y daños a la autoestima. A nivel comunitario, la normalización de la fornicación puede tener efectos perjudiciales en la sociedad, promoviendo una cultura de irresponsabilidad sexual, desvalorización del matrimonio y degradación de las relaciones interpersonales. Esto puede llevar a la desintegración familiar, al aumento de la promiscuidad y al deterioro de los valores morales en la sociedad. La Biblia enfatiza la importancia de vivir en pureza y castidad antes del matrimonio. Se nos insta a abstenernos de la fornicación y buscar la santidad en nuestras vidas sexuales. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 4:3-5, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Este llamado a la pureza sexual no es una restricción arbitraria, sino una expresión del amor y cuidado de Dios por nosotros. Dios desea lo mejor para nuestras vidas y nos llama a vivir en armonía con su voluntad, lo que incluye el respeto por nosotros mismos y por los demás en el área de la sexualidad. La pureza sexual antes del matrimonio no solo honra a Dios, sino que también sienta las bases para relaciones saludables y duraderas en el futuro. En resumen, la fornicación es un pecado que tiene profundas implicaciones espirituales y prácticas. Como cristianos estamos llamados a vivir en pureza y castidad, honrando el diseño de Dios para la sexualidad humana y buscando su fortaleza para resistir las tentaciones sexuales que puedan surgir en nuestras vidas. El quinto pecado sexual es la masturbación. La consideración de la masturbación como un pecado, según la Biblia, y las recomendaciones para superar la tentación,
están estrechamente relacionadas en el contexto de la moralidad sexual dentro de muchas ramas del cristianismo. La Biblia no aborda directamente el tema de la masturbación, lo que ha llevado a diferentes interpretaciones sobre su moralidad. Sin embargo, en muchos círculos religiosos, históricamente, ha sido considerada un pecado debido a su asociación con la lujuria y la gratificación sexual fuera del matrimonio. Por ejemplo, algunas enseñanzas de Jesús sobre la lujuria en Mateo 5, 27, 30 se ven como aplicables a la masturbación, ya que involucra la gratificación sexual fuera del contexto de una relación marital. Otros versículos como 1 Corintios 6, 18, que exhorta a huir de la inmoralidad sexual, y Gálatas 5, 16, que habla de resistir los deseos de la carne, también se citan en este contexto. Para superar la tentación de la masturbación, se pueden seguir varias recomendaciones prácticas. Primero, es crucial reconocer y aceptar la tentación sin negarla o reprimirla. Luego, desarrollar un plan de acción que incluya estrategias para resistir la tentación, como ocupar la mente con actividades constructivas y evitar situaciones o estímulos que puedan provocarla. Además, buscar apoyo y rendir cuentas con líderes espirituales, mentores o amigos cercanos puede proporcionar un valioso apoyo emocional y espiritual. La oración juega un papel central en este proceso, ya que busca fortaleza y ayuda divina para resistir la tentación. Cultivar una vida espiritual saludable a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la participación en la comunidad religiosa también puede proporcionar fuerza espiritual para resistir la tentación y el pecado. El sexto pecado sexual, según la Biblia, es la prostitución. La prostitución es una práctica antigua que involucra el intercambio de servicios sexuales por dinero u otros beneficios. Esta actividad puede manifestarse de diversas formas, desde la prostitución callejera hasta la prostitución de alto nivel en lugares exclusivos. Además, la prostitución puede incluir la trata de personas, donde los individuos son forzados o engañados para participar en actividades sexuales contra su voluntad. La definición de prostitución varía según los contextos culturales y legales, pero en su esencia involucra la comercialización del cuerpo humano para obtener ganancias materiales. Esta explotación sexual puede afectar tanto a mujeres como a hombres, y en algunos casos incluso a niños y adolescentes. La pornografía, por otro lado, es una representación visual o escrita de material sexualmente explícito destinado a excitar sexualmente al espectador. Aunque la pornografía no involucra directamente a personas prostituidas, a menudo perpetúa y normaliza la cosificación sexual y la explotación de la sexualidad humana. El consumo de pornografía puede desensibilizar a las personas hacia la dignidad y el valor intrínseco de cada individuo, promoviendo una visión distorsionada de las relaciones humanas y la intimidad. La Biblia condena claramente la prostitución y el consumo de pornografía. En el Antiguo Testamento, la prostitución se consideraba una afrenta a la moralidad y un grave pecado a los ojos de Dios. Por ejemplo, en Levítico 19:29 se prohíbe específicamente la prostitución junto con la adoración de dioses falsos. De manera similar, en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó sobre la pureza sexual y condenó cualquier forma de lujuria y promiscuidad. Levítico 19:29 dice: No contamines a tu hija, haciéndola prostituirse, no sea que la tierra se prostituya y se llene de maldad. Esta es una advertencia clara en la ley dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel. Este versículo prohíbe específicamente la prostitución de las hijas
destacando el grave impacto moral y social que tendría en la comunidad si se permitiera esta práctica. La tierra se consideraría contaminada y corrompida por la inmoralidad sexual, lo que llevaría a la maldad y al alejamiento de Dios. Esta ley refuerza la importancia de la pureza sexual y la santificación del pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios. Las consecuencias de la prostitución y la pornografía son devastadoras tanto a nivel individual como social. A nivel personal, pueden resultar en daño emocional, trauma psicológico, adicción y enfermedades de transmisión sexual. A nivel social, contribuyen a la explotación sexual, la trata de personas, el aumento de la violencia de género y la desintegración de las relaciones familiares. El séptimo y último pecado que abordaremos en este video es el incesto. El incesto se refiere a las relaciones sexuales entre parientes cercanos que están prohibidas por la ley o la moral. La Biblia condena el incesto en varios pasajes, como en Levítico 18:2, donde se enumeran diversas prohibiciones sexuales, incluida la relación sexual con familiares cercanos. La repugnancia hacia el incesto en la Biblia se basa en la idea de mantener la pureza moral y la integridad familiar. Las relaciones incestuosas pueden dañar profundamente las relaciones familiares y distorsionar la imagen de Dios en la sexualidad humana. El incesto puede tener serias consecuencias físicas y espirituales. Desde un punto de vista físico, el incesto aumenta significativamente el riesgo de anomalías genéticas y trastornos de salud en la descendencia, ya que la reproducción entre parientes cercanos incrementa la probabilidad de que se hereden genes recesivos que causan enfermedades. Además, el incesto puede causar un profundo trauma psicológico, tanto en la víctima como en los miembros de la familia involucrados. Desde una perspectiva espiritual, el incesto puede romper la comunión con Dios y distorsionar la comprensión de la santidad del matrimonio y la sexualidad según los diseños divinos. Al abordar el tema del incesto en un video, es importante hacerlo con sensibilidad y comprensión de la gravedad del asunto. Se pueden considerar varios enfoques, como explorar las implicaciones éticas y psicológicas del incesto, discutir cómo prevenir el abuso incestuoso y promover la sanación en aquellos que han sido afectados por él, y reflexionar sobre la importancia de mantener límites saludables en las relaciones familiares. Además, es crucial ofrecer recursos y apoyo para aquellos que puedan necesitar ayuda para lidiar con este difícil tema. Algunos ejemplos de personajes bíblicos involucrados en situaciones de incesto son los siguientes. Primero, Lot y sus hijas. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas vivieron en una cueva. Temiendo que no hubiera otros hombres disponibles para casarse y continuar su linaje, las hijas de Lot embriagaron a su padre y mantuvieron relaciones sexuales con él, lo que resultó en embarazos. La tragedia de la situación y las consecuencias posteriores, como el nacimiento de los hijos de Lot, demuestran el dolor y la confusión que resultan de violar los límites morales establecidos por Dios. Segundo, Amnón y Tamar. Amnón, hijo de David, se sintió atraído por su media hermana Tamar. Después de engañarla, la violó. La historia muestra el dolor y la tragedia que resultan del incesto y la violación, así como las consecuencias desastrosas que el comportamiento inmoral puede tener. Amnón experimentó un castigo directo por sus acciones cuando fue asesinado por su propio hermano Absalón en venganza por la violación de Tamar. Este castigo refleja el principio bíblico de que el que siembra viento cosecha tempestades. Oseas 8:7. Tercero, Rubén y Bilhá. Rubén, hijo de Jacob, tuvo relaciones sexuales con Bilhá,
la concubina de su padre. Cabe señalar que en Génesis 49:13-4, cuando Jacob bendice a sus hijos en su lecho de muerte, menciona la transgresión de Rubén. Aunque no se hace una referencia directa al incesto, esto puede interpretarse como una deshonra y una pérdida de privilegios por parte de Rubén. Las Escrituras enseñan que Dios es justo y soberano y que todas las acciones tienen consecuencias. En muchos casos, las consecuencias de los pecados cometidos se manifiestan a través de eventos posteriores en la vida de las personas o de sus descendientes. En conclusión, el llamado a la redención y transformación en Cristo es central en la enseñanza cristiana. La fe en Jesús no solo ofrece perdón por los pecados pasados, sino también la promesa de un cambio transformador en la vida del creyente. La Biblia enseña que a través de la fe en Jesús, las personas pueden experimentar un nuevo nacimiento espiritual y ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. 2 Corintios 5:17. La vida, muerte y resurrección de Jesús proporcionan el fundamento para esta transformación. Su sacrificio en la cruz ofrece expiación por nuestros pecados, mientras que su resurrección nos ofrece una nueva vida en Él. Los creyentes están invitados a abandonar sus viejos caminos y ser renovados en mente y corazón para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Para aquellos que luchan con deseos sexuales o cualquier otra área de la vida, la invitación es a buscar ayuda y orientación espiritual. Esto puede incluir buscar apoyo de líderes espirituales, consejeros cristianos, grupos de apoyo en la iglesia o simplemente orar y buscar la dirección de Dios en su palabra. La comunidad cristiana proporciona un entorno de apoyo donde los creyentes pueden compartir sus luchas y buscar ayuda mutua. La confesión de pecados y la rendición de cuentas son prácticas importantes en el camino hacia la redención y la transformación. La Biblia ofrece principios y consejos prácticos para superar los deseos sexuales y vivir una vida pura y santa. Esto incluye evitar situaciones tentadoras, renovar la mente con la palabra de Dios, practicar la autodisciplina y el autocontrol, y buscar satisfacción espiritual y emocional en lugar de gratificación carnal. Además, la enseñanza cristiana enfatiza la importancia del matrimonio como el contexto adecuado para la expresión sexual e intimidad, y la fidelidad dentro del matrimonio como un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Gracias por ver el video sobre los 7 pecados sexuales condenados por la Biblia. Apreciamos mucho tu tiempo y atención. Si tienes algún comentario o pregunta sobre el contenido, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios. Tu opinión es valiosa para nosotros. Si encontraste útil o interesante este video, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por tu apoyo y participación. Esperamos verte en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.